Hola, ¿qué tal queridos hermanos, queridos amigos? Bendiciones, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a compartir un tema bíblico de la antigüedad, del Antiguo Testamento, que encaja perfectamente a los tiempos actuales que estamos viviendo. Una tierra llena de maldad y una maldad que tiene que ser castigada. Por eso vamos a predicar o vamos a dar una enseñanza bajo el título El castigo de los malvados y la inacción de los justificados. Vamos a entrar directamente en materia. Para eso vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice así: Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón de los hombres era de continuo hacia el mal. Versículo 11. Y se corrompió toda la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida por toda carne, había corrompido todo su camino. Versículo 13. Y dijo Dios a Noé: El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí destruiré su carne juntamente con la tierra. Versículo 17. Y yo he aquí que traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Como te decía anteriormente, una tierra corrompida, llena de maldad, que necesita ser castigada. En tiempos actuales vivimos lo mismo, la maldad en plena flor, la maldad multiplicada, el diseño original de matrimonio destruido, niños violados, la homosexualidad propagada, la drogadicción, la delincuencia, el homicidio, los atracos, las trampas, los robos cibernéticos, la suplantación, el cambio de identidad actuando en contra de un Dios que ya creó una naturaleza, un diseño, y la tierra se ha corrompido. Por eso decíamos el castigo de los malos y también decíamos la inacción de los justificados. Permíteme contarte una historia real que sucedió en el año de 1912. Dice así de manera muy resumida: el 14 y 15 de abril de 1912 naufragó con resultados fatales y trágicos una embarcación que había sido fabricada con alta tecnología, hablando de su tiempo, que se llamó el Titanic, el famoso Titanic. A las 11:30 p.m. ellos se enteran que tienen poca visibilidad para continuar naufragando. A las 11:40 de la noche chocaron con un iceberg o con un banco de hielo o una roca de hielo, la cual al colisionar con ellos permite el ingreso de agua en la embarcación. A las 12:10 de la noche piden ayuda con respuestas tardías e insuficientes. A las 12:21, de forma decepcionante y casi inútil, suministran los pocos botes salvavidas que tienen para lograr salvar la vida, clasificando las personas de mayor necesidad para ser salvos. Esa misma noche y a esas mismas horas habían 2 embarcaciones que estaban en actividad. Vamos a mencionarlas en su respectivo orden. La primera se llamó la SS California. Era una embarcación que iba con rumbo a Boston, con suficiente espacio y sin pasajeros. Era una embarcación de vapor y estaba comandada por Stanley Lord, era el capitán de aquella embarcación. Vale la pena resaltar que estaba tan cerca del Titanic que alcanzó a ver sus luces, alcanzó a ver cuando pidieron auxilio de qué manera.
El Titanic debía de llevar unas luces de bengalas de determinado color que cuando las lanzaran representaba que estaban en peligro. Ellos lanzaron unas bengalas de otro color. También anterior a esto, esta embarcación SS California ya se había percibido de los bancos de hielo y habían tratado de comunicarse con el radiooperador del Titanic. Este radiooperador, que se encontraba ocupado enviando mensajes personales de la tripulación, rechaza de inmediato esta llamada y le dice contundentemente: estoy ocupado. A pesar de estar tan cerca, esta embarcación no acudió a la ayuda, al pronto auxilio de la embarcación Titanic y no alcanzó a llegar. Por eso es conocida como la embarcación que no ayudó al Titanic. Dos cosas o tres para resaltar. Primero, cuando ellos intentan comunicarse con el Titanic para avisarle que la presencia de los bancos de hielo, cuando fueron rechazados, debieron persistir, insistir, porque estaba en juego muchas vidas humanas. Eso particularmente nos pasa a los creyentes con nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Cuando somos rechazados por alguien, inmediatamente desistimos y no tomamos la tarea con amor, con pasión, con obediencia de salvar una vida que está en ceguera espiritual y que va a caer en un hoyo y que la condenación en ese hoyo es eterna. En segundo lugar, cuando ellos son confrontados por los entes jurídicos y judiciales, cuando son llevados a juicio, ellos utilizan dos pretextos. Uno, que utilizaron luces de bengalas de un color inadecuado. Segundo, que se habían comunicado con ellos y no habían dado respuesta. Tercero, culparon a la embarcación por no llevar suficientes botes salvavidas. El caso es que cuando el SS California, que estaba tan cerca de la embarcación, llega tan tarde que solo encontró los despojos mortales. Este capitán fue odiado por muchos años por la negligencia de no haber apoyado a esta embarcación. La segunda embarcación que llegó tenía por nombre la Carpathia. Esta embarcación, que se encontraba mucho más lejos que la SS California, que llegó 2 horas después de que ya se había hundido el barco y solo encontraron despojos. Esta embarcación estaba a 58 millas y recorrió en el pronto auxilio del Titanic. Se demoraron 4 horas desde el lugar donde estaban hasta el Titanic. Fueron recursivos, fueron diligentes. Dice que cerraron el agua caliente y la calefacción para potenciar el vapor y así llegar más rápido. Esta embarcación, la Carpathia, que estaba comandada por Arthur Rostron, salvó 705 vidas cuando llegó allí. 705 vidas. Pudieron haber sido más los salvados si la SS California hubiera sido diligente, hubiera sido pronta, hubiera tenido una mejor actitud. ¿Por qué traje a colación esto? Porque podemos hacer la comparación. El mundo se está hundiendo en pecado y va a ser condenado. Y tú y yo tenemos sobre nuestros hombros la gran responsabilidad de anunciarles que van rumbo a la destrucción total, una destrucción que es eterna. Déjame y permíteme acotejar con unos versículos que quiero añadir. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 21, dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare. Pero ¿cuál es la contraparte? ¿Cómo la gente que no conoce a Dios van a invocar a Dios? La respuesta está en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, que dice de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio. Cada persona que pasa por tu vida es Dios dándote la oportunidad de que le hables del Evangelio. Tu compañero de trabajo, tu familiar que te visita, tu vecino, la persona con la que viajas, la persona con la que compartes un negocio. Cada persona en esta tierra que es creyente tiene la responsabilidad de compartir el Evangelio. Como dice uno de mis predicadores favoritos, un cristiano no es más que un mendigo que le va y le dice a otro mendigo dónde hallar pan. Ese pan es el Evangelio de la salvación. Quiero terminar con este versículo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 39, que dice de la siguiente manera: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, casándose, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre será inminente, será sorpresiva. Nadie sabe ni el día ni la hora. Por lo tanto, es urgente estar preparado. Tanto quien está en enemistad con Dios debe venir a reconciliarse, como tanto quien ya es creyente y ha aceptado a Jesús y camina y vive para Jesús y acepta esa salvación, tiene la tarea de ser una atalaya, de ir a predicar, a compartir el Evangelio de la salvación. Si somos muy conscientes de que la salvación es una obra de Dios de principio a fin, es Dios quien llama, es Dios quien elige, es Dios quien salva, es Dios quien santifica, es Dios quien glorifica y es Dios quien nos lleva a sus moradas eternas. La tarea es de los hombres. Esto se conoce en la teología como los medios corporativos, la predicación del Evangelio, que es una locura. Dijo Pablo, la locura de la predicación del Evangelio es el medio que Dios ha puesto, es el puente entre Dios y los hombres, el Evangelio. Cuando es oído el Evangelio, es despertado ese hombre, viene rendido a los pies de Cristo. Si estás en pecado, arrepiéntete y cree en el Evangelio de Jesucristo. Si eres creyente, no desperdicies más tu tiempo. Predica el Evangelio por todos los medios, por todas las estancias. Los hogares se destruyen, la gente va rumbo al infierno. La mayor necesidad de la raza humana ni siquiera es el alimento, ni siquiera es el aire, ni siquiera es el empleo, que son importantes y que las necesitamos, sí. La mayor necesidad del hombre es la salvación que viene a través del Evangelio de Jesucristo. Que Dios te bendiga.